Buen día, compañeros de clase y profesor. En esta ocasión, el equipo de los Cuatro Fantásticos vamos a presentar el tema de levas y seguidores. Y el equipo está compuesto por un servidor, Miguel Alejandro Martínez Pérez, David Clemente Silván Soberano, Juan Darío Trujillo Zavala y David Bonilla Aguilar. Bueno, el primer subtema de levas y seguidores es la terminología de levas. Y bueno, la terminología de levas es algo así como una clasificación en la cual se pueden poner los sistemas leva y seguidor. En este caso hay 6 tipos de clasificaciones, el cual puede ser por el tipo de movimiento del seguidor, por el tipo de leva, por el tipo de cierre de junta, por el tipo de seguidor, por el tipo de restricciones de movimiento que tenga el mecanismo y por el tipo de programa de movimiento. Bueno, la primera clasificación es por el tipo de movimiento del seguidor y la voy a explicar a continuación. En esta clasificación, el tipo de movimiento del seguidor únicamente puede ser de dos maneras, las cuales son trasladante o rotatorio, que igual es conocido como oscilante. Bueno, en la siguiente figura se muestra un sistema con un seguidor rotatorio u oscilante. Por cuestiones de tiempo, pueden pausar el video para ver más a detalle esta imagen, si gustan, para tomar apuntes en la asignación que subirá el profesor. Bueno, en este caso, esta figura muestra un sistema con un seguidor trasladante. Estos son los dos tipos de movimiento que puede producir el seguidor y pues es la única clasificación en la cual se puede dividir. En general, el tipo de movimiento deseado determina la elección entre dos formas del sistema leva-seguidor. Si se requiere de una traslación rectilínea real, pues obviamente vamos a elegir el seguidor trasladante, como su nombre lo indica. Y pues si se requiere de una rotación pura, entonces el de oscilación o rotatorio es la opción obvia. En este caso, pues la clasificación es un poco lógica, ya que solo tenemos que elegir el tipo de seguidor en base al movimiento que el mecanismo lo requiera. Y bueno, existen ventajas en cada una de estas dos opciones o clasificaciones, independientemente de sus características de movimiento, según el tipo de seguidor elegido. Y estas ventajas se estudiarán más adelante en la presentación. Bueno, la segunda clasificación es por tipo de cierre de junta. Esa clasificación, como su nombre lo indica, es determinada por el tipo de cierre de junta que el mecanismo posea, la cual puede ser con cierre de forma o fuerza. El cierre de fuerza requiere que se aplique una fuerza externa a la junta para mantener los dos eslabones, que en este caso son la leva y el seguidor, en contacto físico. Esta fuerza es proporcionada por un resorte en el mecanismo y se define como positiva la fuerza que se emite hacia ella en una dirección que cierra la junta. Por otro lado, el cierre de forma cierra la junta por geometría. Esto quiere decir que el mecanismo está hecho en base a que no se requiera ninguna otra fuerza externa más que la forma del mecanismo para que éste pueda moverse. Esta es la diferencia de los dos, que en una se requiere de una fuerza externa que es un resorte y en la otra, por el simple hecho de la geometría que tiene la junta, se hace el cierre de forma. Bueno, las siguientes figuras muestran levas de pisto-ranura que capturan al solo seguidor por la ranura, tanto para empujarlo como jalarlo en un sistema con un seguidor trasladante. En la izquierda se puede ver la leva con cierre de forma con seguidor trasladante. Aquí se puede ver el seguidor y este seguidor es un rodillo y es el que hace que se pueda trasladar a la semijunta. Y es con cierre de fuerza, ya que por la geometría de la leva se puede ir moviendo y generar el movimiento oscilante. Bueno, la siguiente figura muestra otra variedad de disposición de leva seguidor con cierre de forma, denominada levas conjugadas. Estas son dos levas fijas sobre un eje común que se puede ver a la derecha, matemáticos entre sí. Dos seguidores de rodillo, que son estos dos, que forman el arco, que conectan a un brazo en común, los cuales son empujados en direcciones opuestas por las levas conjugadas. Cuando se utilizan levas con cierre de forma en trenes de válvula de un motor de motocicleta o automóvil, se denominan levas desmodrómicas. Bueno, el siguiente tipo de clasificación es por el tipo de seguidor que la leva posea. El seguidor en ese contexto se refiere solo a la parte del eslabón seguidor que está en contacto con la leva. Es decir, que el seguidor tiene que estar en contacto con la leva para que el mecanismo funcione. Las siguientes figuras muestran tres disposiciones comunes de tipo de seguidor. El de la derecha es por cara plana, el en medio es por seguidor de hongo, o igual llamado curvo, y el de la izquierda es por rodillo. El seguidor de rodillo tiene la ventaja de poseer menor fricción. Al ser de una forma circular, pues casi no tiene fricción
en comparación a los otros dos tipos de rodillos, de seguidores, perdón, debido a que los otros dos seguidores pues no tienen una forma circular realmente. Entonces pues como este sí es completamente circular, la fricción es menor. Entonces esto lo hace más costoso, ya que es más útil a la hora de armar estos mecanismos. Los seguidores de cara plana, que fueron los que vimos a la derecha, son más pequeños que los seguidores de rodillo en algunos diseños de leva, por lo que usualmente se prefieren, así como por su menor costo a comparación de los de rodillo en trenes para válvulas automotrices. Los seguidores de rodillo se utilizan con más frecuencia en maquinaria de producción, donde su facilidad de reemplazo y disponibilidad constituyen sus mayores y principales ventajas. Como ya mencioné anteriormente, el tipo de seguidor más famoso es el de rodillo, ya que tiene muchas más ventajas, y al tener muchas más ventajas es el que más se puede ver en la industria, por lo tanto es más fácil de encontrar. Y bueno, en la siguiente figura que se muestra a la derecha se muestra un tipo común de seguidor de rodillo comercial. Los seguidores de hongo o cara plana se diseñan y fabrican sobre pedido para cada aplicación. Con esto quiero decir que los seguidores de rodillo se pueden encontrar de manera muy fácil en cualquier tienda que tenga relación con este tipo de mecanismos. En cambio, los seguidores de hongo o cara plana se tienen que mandar a diseñar y a fabricar debido a que no son muy usuales a comparación del de rodillo. Bueno, la siguiente clasificación es por tipo de leva. La dirección del movimiento del seguidor con respecto al eje de rotación de la leva determina si es una leva radial o axial. Todas las levas mostradas en las figuras anteriores en esta presentación son levas radiales, porque el movimiento del seguidor es una dirección radial. Y bueno, en la siguiente figura se muestran una selección de levas de varios tipos. La siguiente figura muestra una leva axial, que no se ha visto en toda la presentación, más que en la diapositiva anterior y en esta, cuyo seguidor, como se puede ver, se mueve paralelo al eje de rotación de la leva. Ese arreglo también se llama leva de cara, si es abierta, con cierre de fuerza, como ya vimos anteriormente, y leva cilíndrica o de barril, si es ranurada o con cierre de forma. Y bueno, el último tipo de leva es una leva tridimensional. No puede encontrar ninguna foto o ilustración de este tipo de leva, pero es una combinación de las levas radial y axial, que también es conocida como una levoide. Y es un sistema de 2 grados de libertad al ser un mecanismo espacial. Ambas entradas son la rotación de la leva con respecto a su eje y la traslación de la leva a lo largo de su eje. O sea que contiene los dos tipos de movimiento, pues como ya dije, al ser tridimensional. El movimiento del seguidor es una función de ambas entradas. Continúo con la siguiente clasificación, que es por tipo de restricciones de movimiento. En este caso existen dos categorías generales de restricción de movimiento. La primera es la posición crítica extrema, que también es conocida como especificación de punto final. Y la segunda categoría es movimiento de trayectoria crítica. La posición crítica extrema se refiere al caso en el que las especificaciones del diseño definen las posiciones inicial y final del seguidor, es decir, posiciones extremas, pero no especifican ninguna restricción en el movimiento entre las posiciones extremas. Por otro lado, la categoría del movimiento de trayectoria crítica es un problema más restringido que el de la posición crítica extrema, porque el movimiento de una o más de sus derivadas se definen en todas o en una parte del intervalo de movimiento. Es decir, que tiene más problemas a la hora de moverse a comparación de la otra categoría. Esto es análogo a la generación de función en el caso de diseño de mecanismos, excepto que con una leva se logra una función de salida continua para el seguidor. Y pues tenemos la última clasificación de los sistemas de leva-seguidor, el cual es por el tipo de programa de movimiento. Los programas de movimiento subida-bajada, que igual se pueden abreviar en inglés RF, subida-bajada detenimiento RFD y subida detenimiento-bajada detenimiento RDFD, se refieren a la restricción del movimiento de posición extrema crítica, en que de hecho definen cuántos detenimientos se presentan en el ciclo completo de movimiento. En pocas palabras, o para que lo entiendan de mejor manera, esta clasificación se relaciona mucho con la anterior que acabo de explicar, debido a que usa la primera categoría que mencioné. Y aquí pues solo lo que se especifica es la forma en la que se mueve el mecanismo. Como ya mencioné, puede ser subida-bajada, subida-bajada detenimiento y subida detenimiento, bajada detenimiento. Bueno, los detenimientos definidos como movimientos nulos de salida durante un periodo especificado de movimiento de entrada son una característica importante de los sistemas leva-seguidor, porque es fácil crear detenimientos exactos en estos mecanismos.
Los mecanismos de detenimiento simple o doble tienden a ser bastante grandes para su movimiento de salida y son algo difíciles de diseñar, por lo que no son muy comunes de ver en los mecanismos. Y los sistemas de leva seguidor tienden a ser más compactos que los mecanismos para el mismo movimiento de salida. Si se requiere un movimiento de subida-bajada con posición extrema crítica, que es la primera categoría que mencioné en la clasificación anterior, o sea, sin detenimiento, entonces se deberá considerar un mecanismo de manivela balancín en lugar de un sistema leva-seguidor, que es lo que estamos viendo en esta presentación. Los casos de subida, bajada, detenimiento y subida, detenimiento, bajada, detenimiento son las elecciones obvias para sistemas leva-seguidor. Aquí sí no se puede usar un sistema manivela balancín. En estos dos casos, a fuerzas tiene que ser un sistema leva-seguidor por la seguridad, la facilidad de construcción y el costo más bajo que estos poseen. Sin embargo, cada uno de estos casos tiene su propio conjunto de restricciones en el comportamiento de las funciones de la leva y en las interfaces de contacto entre los elementos que controlan la subida, la bajada y los detenimientos. Con esto me quiero referir a que a pesar de que sean más viables estos dos tipos de programas de movimiento, siempre tienen restricciones del mismo, vaya, porque nunca vamos a tener una restricción de movimiento como tal nula en todos los mecanismos, por lo que al ser los más fiables no quiere decir que sean perfectos del todo. Y bueno, le cederé la palabra a continuación a mi compañero David Clemente Silván Soberano, que explicará el siguiente tema. Buenos días, a mí me tocó explicar el subtema 8.2 de diagramas SVAG. Siguiente, por favor. Bueno. Los diagramas SVAG se refieren a un grupo o conjunto de diagramas que se utilizan para la verificación o comprobación de los diseños propuestos de levas. Esto, cuya finalidad es cumplir los fundamentos de la ley fundamental del diseño de levas. La ley fundamental del diseño de levas tiene los siguientes puntos específicos que se deben de cumplir, siendo que la ecuación de posición del seguidor debe de ser continua durante todo el ciclo específicamente. La primera y la segunda derivadas de la ecuación de posición, que sería la velocidad y aceleración, no necesariamente deben de ser continuas. Y la tercera derivada, que se le conoce también como jerk o sobreaceleración, o también golpeteo, no necesariamente debe de ser continua, pero eso sí, debe de tener las discontinuidades finitas. Siguiente, por favor. Bueno. Antes de empezar a realizar los diagramas SVAG, se tiene que realizar una tarea en específico, que es seleccionar las funciones matemáticas a utilizar para lo que sería la definición del movimiento del seguidor. La aproximación más fácil, el procedimiento más simple que se usa para realizar esta tarea es linealizar la leva. Esto se consigue desenrollando, por así decirse, la forma circular de la leva en forma de una función gráfica, todas con ejes cartesianos. El término SVAG viene de las siglas de las 4 diagramas principales que se utilizan para este método de análisis, que serían lo de S es correspondiente a desplazamiento, B es correspondiente a velocidad, A aceleración, y J que corresponde a golpeteo, que también se le conoce como sobreaceleración o jerk. Siguiente, por favor. Bueno, en este proceso de desenrollamiento de la leva para su representación gráfica, se debe seguir un orden específico, siendo primero la graficación de la función de desplazamiento para después pasar a la derivación de la velocidad. Luego la segunda derivada, que es la aceleración, para terminar con su última derivada, que sería la de golpeteo, también conocida como sobreaceleración o jerk. Eso sí, todos estos en ejes alineados como una función de ángulo de árbol, como se muestra en el ejemplo de la imagen. Bueno. El tiempo y el ángulo de árbol se les puede considerar como variables independientes en estas gráficas, ya que se le conoce la velocidad angular constante del árbol de levas, lo cual facilita la conversión del ángulo a tiempo y viceversa, de tiempo a ángulo. De este modo tenemos la siguiente ecuación básica, que dice que el ángulo del árbol de levas, que se mide en grados o radianes, es igual a lo que sería la velocidad angular del árbol de levas,
que se mide en radianes sobre segundo por el tiempo que se mide en segundos. Siguiente, por favor. Bueno, de este modo podemos concluir que para diseñar unas levas se necesita primero definir las funciones que la leva requiere, que se requieren, y posteriormente se realiza el análisis con los diagramas SBAG para determinar si cumple con los requerimientos necesarios. Bueno, otro punto que hay que tener en cuenta es que las funciones de los segmentos de leva cuyo detenimiento es nulo deben elegirse con base a sus características de velocidad, aceleración y golpeteo, y las relaciones en las interfaces de contacto entre segmentos adyacentes, incluyendo los detenimientos. Bueno, hay un programa, un software que sirve para realizar estos diagramas, sacar los datos y realizar distintas gráficas de tipo SBAG. Y este programa se le llama DINACAM. Este programa facilita muchos pasos que se realizarían para este análisis y pues es de mucha ayuda para este tipo de análisis de diseños de levas. Y bueno, así termino mi subtema. A continuación va mi otro compañero. Hola profesor y compañeros, un saludo. Mi nombre es Juan Darío Trujillo Zavala y me corresponde el tema 8.3, diseño de levas con doble detenimiento. El siguiente, por favor. Para empezar debemos de tener en cuenta que al momento de diseñar las levas debemos de considerar los detenimientos múltiples, ya que esto nos permite realizar varias operaciones de manera sucesiva. De este modo podemos conseguir un detenimiento bajo, la subida, detenimiento alto y una bajada. Realmente aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos subida, detenimiento, bajada, detenimiento. Realmente debería ser detenimiento baja, subida, detenimiento alto y bajada. De esta forma tendríamos lo que es un ciclo. Y al tener el ciclo podemos hacerlo de manera repetitiva. Siguiente, por favor. La selección de las funciones SVAJ, que es desplazamiento, velocidad, aceleración y golpeteo. Las especificaciones para una leva como esta se muestra con frecuencia en un diagrama de precisión de tiempo. Podemos ver en la imagen que en el eje de las X tenemos lo que es el ángulo de la leva en grados o el tiempo en segundos. Como podemos ver en la figura. Esta representa los eventos especificados en un ciclo de máquina. Aquí podemos ver que tenemos seccionados en grados cada detenimiento, subida o bajada. Vemos que aquí empezamos en detenimiento bajo, continuamos con una subida, con un detenimiento alto y una bajada. En este caso, de posición extrema crítica, CEP, esto se debe a que no se especifica nada sobre la función que se utilizan para ir a posición de detenimiento alto a detenimiento alto. Es decir, que aquí no tenemos ningún método para llegar de un punto a otro. Eso es lo que voy a explicar más adelante. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el ejemplo 1. Este ejemplo se va a repetir muchas veces, así que prácticamente es el mismo, los mismos datos. Tenemos que el problema considera la siguiente especificación para el diseño de una leva. Tenemos detenimiento en desplazamiento 0 durante 90 grados. La subida que va a subir 1 pulgada en 90 grados. El detenimiento en 1 pulgada durante 90 grados. Y una bajada de 1 pulgada en 90 grados. Y la leva es igual a 2 pi radianes sobre segundo, o una revolución por segundo. Ok, vamos a tener en cuenta esta imagen, ya que es la que se va a estar resolviendo. Algunos ejemplos no los voy a poder explicar por temas de tiempo, así que si gustan pueden pausar el video para poder verlo. Igual se da la solución. Y aparte de eso, también pueden encontrarlo en el libro de Norton. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la primera solución, que es cuando una persona no sabe sobre el tema. Lo primero que haría es considerar que de detenimiento bajo para llegar al detenimiento alto podemos dibujar una diagonal. El error que un diseñador comete. El problema está que cuando tratamos de derivar esto, porque tenemos que hacer varias derivadas, vamos a conseguir algunas inconsistencias. Es por eso que esta leva no es apropiada. Siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos en el dibujo que acabamos de ver es que se usa la ecuación de la regla, que es y es igual a mx más b, siendo m la pendiente. Recordemos que para sacar la pendiente de eso es la tangente de m. Podemos decir que en este caso teníamos un ángulo de 45, que es del punto bajo al punto alto. Digamos que tiene un ángulo de 45, entonces tendríamos que m es igual a 1.
En este caso debemos sustituir los valores, como x es el eje de las x, el eje de las abscisas, sustituimos eso por la teta, que sería lo que va a estar variando. Después de eso sustituimos la letra y, que sería el desplazamiento, y tenemos como resultado S es igual a m por teta. Por definición, la pendiente constante m del desplazamiento es la constante de velocidad k sub índice v, es decir, que sustituimos m, sería S es igual a kv por teta. La diferenciación con respecto a teta da una función de velocidad durante la subida, es igual que, esto quiere decir que v es una constante. La diferenciación de nuevo con respecto a teta da una función de aceleración durante la subida, esta aceleración sería igual a 0. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos apreciar en la imagen lo que sucede con este tipo de solución y por qué es inadecuada. Como dije, usamos lo que es la ecuación de la pendiente, y al momento de buscar lo que es la velocidad, vemos que empezamos, es el segundo diagrama, empezamos en 0, después de la nada subimos al desplazamiento, es decir que tenemos un ángulo de 90 grados, y cuando sacamos la tangente de 90 grados, eso es indeterminado, así que eso no es posible. Después de eso regresamos a 0, que es el detenimiento alto, y por último la bajada, es decir, que aquí en vez de subir estamos bajando, y es por eso que tenemos el mismo valor que en la subida, pero negativo. Y después de eso la aceleración podemos ver que como repentinamente pasó de 0 a la pulgada, eso fue casi instantáneo, por así llamarlo, por eso se marca que la aceleración fue infinita, y cuando bajó igual fue infinita, cuando se mantuvo, perdón, en detenimiento alto, y después cuando hizo la bajada igual, fue infinito, por así llamarlo. Y después tenemos lo que es los golpeteos, que igual, aquí vemos que en cada segmento tenemos infinito hacia arriba y infinito negativo. Es por eso que no es bueno, ya que la inexhaustibilidad de este diseño es reforzada por el diagrama de golpeteo, que muestra valores teóricos de más o menos infinitos en las continuidades. Siguiente, por favor. La ley fundamental de diseño ya la comentó mi compañero David, prácticamente no me lo voy a leer. La función de la leva debe ser continua en la primera y segunda derivada de desplazamiento a través de todo el intervalo, y el corolario dice que la función de rapidez de aceleración debe ser finita a través de todo el intervalo. Siguiente, por favor. Para obedecer la ley fundamental de diseño de levas, habrá que iniciar con al menos un polinomio de quinto grado. Como digo, tenemos que estar derivando, así que prácticamente si tenemos un polinomio con un exponente bajo, llegará a un punto donde se van a empezar a crear descontinuidades y será una leva no aceptada. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos otro método que es el movimiento armónico simple. En este caso lo que buscamos es las funciones armónicas, que tienen la propiedad de permanecer continuas a través de cualquier número de diferenciación. Es decir, que no importa a veces que la derivemos, siempre vamos a tener más derivadas. Por ejemplo, si tenemos seno, si la derivamos tenemos coseno, si la derivamos tenemos menos seno, si derivamos eso tenemos menos coseno, así sucesivamente, haciéndolo de manera indeterminada. A nuestra imagen podemos ver lo que son las fórmulas para desplazamiento, velocidad, aceleración y golpeteo, siendo h la subida total o la elevación, teta es el ángulo del árbol de levas, y beta sería el ángulo total del intervalo de subida. Siguiente, por favor. Aquí se introdujo una notación para simplificar las expresiones. La variable independiente en las funciones de leva es teta, el ángulo del árbol levas. El periodo de cualquier segmento se define por el ángulo beta. Se normaliza la variable independiente teta al dividirla entre el periodo del segmento. Tanto teta como beta se miden en radianes. Esto es muy importante, ya que prácticamente solo vamos a usar radianes, no el ángulo como tal. Y este valor que nos dé va a estar entre el intervalo de 0 a 1. Y es una unidad adimensional, es decir, que no tiene unidades. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos el ejemplo 2, cómo resolver esto. Si quieren verlo, pongan pausa, por cuestión de tiempo vamos a pasar. Siguiente. Aquí tenemos lo que son las soluciones. Podemos ver que si se cumple que el desplazamiento empieza en 0 y después va subiendo, la velocidad empieza en 0, termina en 0, eso está bien. Lo que no estaría bien es la aceleración, porque no es continua, y el golpeteo colinda con esta subida a cada lado, tiene aceleraciones de 0. Por lo tanto, existen discontinuidades en la aceleración. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos la explicación de por qué falló, y es que un detenimiento siempre tendrá velocidad de aceleración cero. Como digo, en la parte que acabamos de pasar, no terminan en cero, la aceleración no termina en cero, por lo tanto eso está mal. Prácticamente este método se usa en el caso de que la función de desplazamiento armónico simple satisface la ley fundamental con el caso RF, sin el retorno rápido, es decir, subida de 180 grados y bajada de 180 grados sin detenimiento. Siguiente, por favor. El desplazamiento cicloidal es prácticamente reciclamos lo que acabamos de ver, ya que las funciones armónicas tienen una propiedad que nos gusta. Y aparte de eso, es que, como se demostró anteriormente, la función de aceleración, el menor grado de la función de golpeteo, deberán ser de primordial interés por el diseñador. Es decir, anteriormente priorizábamos lo que es desplazamiento en vez de la aceleración y golpeteo. En este caso vamos a priorizarnos en eso y vamos a ver cómo, al momento de encontrar una aceleración, tenemos un desplazamiento válido. Aquí comenzamos con esta fórmula, que es aceleración igual a c por seno de 2pi por teta sobre beta. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que tratamos de hacer es buscar el valor de c. Aquí vemos que tenemos ecuaciones diferenciales. La primera imagen arriba a la izquierda, tenemos lo que es la aceleración menos la derivada de v por la independiente de teta, menos c por seno de 2pi por teta sobre beta. Y aquí simplemente vamos sustituyendo los valores, vemos que b es igual a menos c por beta más k1. Como en este caso tenemos que velocidad de 0 y teta de 0, coseno de 0 es 1, por lo tal se queda c por beta sobre 2pi. Y como velocidad de 0, pasamos todo lo que acabo de mencionar para el lado izquierdo y nos queda que k1 es igual a c por beta sobre 2pi. Ya al final tenemos que c es igual a 2pi h sobre beta al cuadrado. Y ya sustituyendo ese valor tenemos las siguientes ecuaciones. La de aceleración, velocidad, golpeo y desplazamiento. Siguiente, por favor. El ejemplo número 3, que es prácticamente lo que acabamos de mencionar, en el ejemplo que se va a repetir una otra vez siguiente. Aquí está la solución y podemos ver las gráficas que nos dan. La aceleración ya empieza a 0 y termina en 0, eso está muy bien. El único inconveniente de esta función es que tiene magnitudes relativamente grandes de aceleración y velocidad pico en comparación con algunas otras posibles soluciones. Siguiente, por favor. Ok, funciones combinadas. En este método se busca aplanar la aceleración. Es por ello que se usan varias funciones para representar una incógnita y conseguir una leva más aceptable. Aquí vamos a ver cómo se agarran varias funciones, se segmentan y se unen para poder conseguir una mejor leva. Siguiente, por favor. Ok, tenemos la primera, que es aceleración constante. Si se desea reducir al mínimo el valor pico de la magnitud de la función de aceleración, la función que mejor cumpliría esta restricción es la de la curva, que es la primera que vimos. Vemos cómo no tenemos un pico como tal, sino todo es plano. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la aceleración trapezoidal. En vez de que sea todo plano y se cree inconsistencia, ya que la anterior era descontinua, en esta lo que hacemos es separar un poquito. Podemos ver que en la imagen de la derecha, en la B, tenemos un pequeño segmento donde dice 0 hacia arriba. Digamos que eso dibujamos una diagonal y tenemos dos triángulos. El de abajo se mantiene. Regresamos a la imagen número A y vemos cómo está la recta. Y lo que sobró se aumenta. Es por eso que la aceleración tropical aumenta un poco el pico. Es uno de los detallitos de este método. Siguiente. Ahora tenemos la aceleración trapezoidal modificada. Esta función es una función de las curvas de aceleración seno y aceleración constante. Ahorita vamos a ver cómo se usa prácticamente el mismo método, solo que con las funciones de seno y coseno. Siguiente. Aquí podemos ver cómo tenemos segmentado varias veces. Por ejemplo, tenemos la imagen de la izquierda, que es la onda de seno. Prácticamente dividimos el beta sobre 2 y ahí seccionamos 4 veces, A, B, C, D. Y ahora lo añadimos en otra gráfica y segmentamos en 8 partes el eje de las abscisas. En esta parte tenemos del 0 al primer cuarto, al octavo tenemos A, del tercero a la mitad tenemos B, y de la mitad a quinto, 5 octavos tenemos C, y el último octavo es D. Después de eso añadimos lo que es la aceleración plana,
Y vemos cómo en la D, en la imagen de la derecha tenemos la D, cómo se une todo, y prácticamente en la E ya es la gráfica final sin punteos. Siguiente, por favor. La aceleración senoide modificada. Es muy similar a la que vimos anteriormente, solamente que ahora en vez de usar la aceleración constante usamos otra senoide. La curva de aceleración de seno tiene como ventaja la uniformidad comparada con el trapezoide modificado, como mencioné antes, pero tiene una aceleración típico teórica más alta, porque vemos que en la anterior hacía esto, se ponía constante y ahora sí hace un pequeño pico. Siguiente, por favor. Podemos ver que la curva de aceleración seno modificada se compone de pedazos de dos funciones senoidales. Podemos ver que una es más alargada, como si la altura que puede llegar a conseguir fuera menor a la otra. Es por eso que vemos que está más así y la otra es más así. Y en esa lo que se hace es que la primera función se divide a beta sobre 2 y en cambio la otra son 3 por beta sobre 2, es decir que se extiende un poco más. Siguiente. Ahora tenemos lo que es la familia SCA de funciones de doble detenimiento. Prácticamente vamos a repasar todo lo que vimos anteriormente en más funciones y vamos a ver cómo es que se pueden llegar a comparar. Aquí lo que pasa es que sustituimos una variable y es que tenemos ahora x es igual a teta sobre beta, que es lo que teníamos, ya usábamos anteriormente, solamente que ahora ya cambiamos eso por x ya directamente. Siguiente, por favor. Ahora también la variable x varía entre 0 a 1, es lo que había mencionado, que es el valor que puede llegar a tener esa variable. Y el desplazamiento de seguidor normalizado es y es igual a S sobre H, donde S es el desplazamiento del seguidor instantáneo y H es la elevación total. La variable normalizada y varía entre 0 a 1 en cualquier desplazamiento. Y las formas generales de la función SBAJ de la familia SCA es, y tenemos 5 zonas. Podemos ver que la primera empieza en 0 y va aumentando poco a poco. La segunda sería la velocidad, que hace una especie de pequeña curva con un pequeño pico. Y después tenemos lo que es la aceleración, que tratamos de aplanarla. Y por último, que es el golpeteo. Vemos que igual se secciona en la parte de abajo. Siguiente, por favor. Ahora, el intervalo de beta está dividido en 5 zonas. Podemos ver que la velocidad, aceleración y golpeteo normalizada están denotados respectivamente como la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Ahorita vamos a ver lo de las zonas. Son 6 zonas. Y vamos a ver cómo es que funciona. Siguiente, por favor. Tenemos lo de la zona 0, que en todas las funciones son 0. La función 1 tenemos que un intervalo de 0 entre b sobre 2 y la zona 2 es b sobre 2 entre 1 sobre d entre 2 y así sucesivamente. Vemos que ahorita vamos a seguir la zona 4, 5 y 6. Siguiente. Aquí tenemos las demás. Siguientes. O bien, aquí tenemos más variables, que es el coeficiente de CA, que es un factor de aceleración típico adicional. Prácticamente cada función nos va a variarle estos valores. La expresión para el desplazamiento debe tener que I es igual a 1 para poder igualar el detenimiento en la zona 6. Y en la de abajo tenemos el coeficiente para el pico adimensional de velocidad y golpeteo. El golpeteo lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí debemos de tener en cuenta que aquí el valor de x debe ser igual a 0,5. Siguiente. Aquí tenemos el de golpeteo y tenemos una tabla la cual nos indica valores de B, C, D y los factores resultantes de C, V, CA y CJ. Aquí vemos que teniendo cualquier de esos valores, por ejemplo, si tengo CA es igual a 4, tenemos el resto de los valores. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo que es el mismo que todos, así que siguiente. Ok, ahora pasamos a lo que son funciones polinomiales, que es la clase de funciones polinomiales, es uno de los tipos más versátiles que tienen a utilizarse en diseño. Aquí vemos la fórmula, que es desplazamiento es igual a C subíndice 0 más C subíndice 1x y así sucesivamente, donde ese es el desplazamiento del seguidor, X es la variable independiente, que en este caso será reemplazada por teta sobre beta o el tiempo t. Los coeficientes Cn son las incógnitas a determinar con el desarrollo de la ecuación polinomial.
para satisfacer una especificación de diseño. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo 5, veremos lo que son dos ejemplos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos las soluciones que son varias. Y vemos cada ventaja de cada uno y cada desventaja de cada uno. Por ejemplo, tenemos la velocidad trapezoidal, la curva de golpeteo, la función trapezoidal modificada. Si quieren verlo, solamente lo leen y ya. La siguiente. Aquí seguimos. Esto es lo del anterior. Siguiente, donde están las imágenes. Gracias. Aquí vemos la comparación que hay entre todas. Vemos que está el desplazamiento polinomial, el cicloidal, el polinomial, el seno modificado, el trapezoide modificado. Y vemos que aunque pueden sonar muy diferentes, no tienen nada... Son un poco similares. Podemos ver la de la imagen derecha, que prácticamente el pico es un poco mayor en cada uno de ellos. En cambio, en la de la izquierda sí podemos ver que tenemos algunas que sí, por ejemplo, el pico es menor que en otros, como en el trapezoide modificado contra el desplazamiento polinomial, que varía más, son los más distantes. Siguiente. Aquí tenemos lo que es el polinomio 345. Tenemos que esta satisface la ley fundamental del diseño de levas, de valores de las funciones de subida y bajada. Esas fronteras con los detenimientos deben igualarse con ella en un mínimo de A, S, V y A. Los detenimientos son los únicos segmentos totalmente definidos en esta etapa. El requisito de continuidad hasta la aceleración define un mínimo de 6 condiciones de frontera para el segmento de subida y 6 para los de bajada. Aquí abajo podemos ver los requisitos. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la fórmula y podemos ver lo que es un ejemplo, que es el ejemplo que hemos estado viendo. Siguiente. Ahora tenemos el polinomio 4, 5, 6, 7, que es muy similar al anterior, solamente que aquí se usan otros valores. Siguiente. Igual, aquí tenemos lo que es la ecuación. Es la solución para el ejemplo que hemos estado viendo y podemos ver la comparación del polinomial 4, 5, 6, 7 y el polinomial 3, 4, 5, perdón. Podemos ver que son más o menos similares. Por la aceleración, ambos empiezan en 0 y terminan en 0. Quizás el golpeteo son diferentes. El desplazamiento sí son muy parecidos, igual que la velocidad. Siguiente. Bueno, a mí me tocó dar el diseño de una leva con detenimiento simple. El que sigue, por favor. Bueno, dice, muchas aplicaciones maquinarias requieren un programa de leva con detenimiento simple, de subida, bajada y detenimiento. Se requiere una leva con detenimiento simple para elevar y bajar un rodillo. Transporta un rodillo papel móvil en una máquina de presión que hace sobres. Un ejemplo común es la leva que abre las válvulas del motor de un automóvil, que la levanta la válvula para abrirla en la subida y la cierra inmediatamente en la bajada y luego la mantiene cerrada. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, aquí les voy a dar el primer ejemplo, que es el uso de movimiento cicloidal en el caso de una leva subida-bajada de detenimiento simple, ya que nuestro anterior compañero dijo la detenimiento doble. Bueno, nos dice que el detenimiento tiene un detenimiento de 1 pulgada o igual a 25 milímetros en 90 grados y una bajada de 1 pulgada de 25 milímetros en 90 grados. Detenimiento de una leva de 15 radianes sobre segundos en desplazamientos 0 durante 180 grados. Bueno, ahora lo que voy a comenzar a decir es su solución. Como se muestra en la imagen, una subida de desplazamiento cicloidal y una bajada de desplazamiento cicloidal aplicadas a este ejemplo es de detenimiento simple. Obsérvese que el diagrama de desplazamiento, o sea, en la parte S, es aceptable ya que mueve el seguidor de la posición bajada a la posición alta y de regreso. La velocidad, la V, también es aceptable en cuando lleva el seguidor de una velocidad 0 al detenimiento bajo un valor pico de 19 pulgadas sobre segundos. O sea, 0.49 metros sobre segundos. Y a 0 otra vez, que es el desplazamiento máximo donde se aplica el pegamento. Vemos que en la figura muestra la aceleración para la solución. Su valor absoluto máximo es aproximadamente de 573 pulgadas sobre segundos al cuadrado.
Esta curva de aceleración tiene un retorno innecesario a cero en el extremo de la subida. Como vemos, en la flechita se vuelve a repetir, empieza de cero. Esta oscilación innecesaria a cero es la aceleración provocada que la rapidez de aceleración presenta cambios y descontinuidades más bruscas, como en el caso del punto intermedio del recorrido de la subida o bajada. La que sigue, por favor, compañero. En pocas palabras, para la subida que no regresa a aceleración a cero en el extremo del intervalo, la función para la bajada debe comenzar con el mismo valor de aceleración, a no cero. Como había mencionado en la flecha, en la flecha anterior, empezaba de cero, donde no debería de ser así. Como vemos, aquí les muestro unas funciones que satisfacen esos criterios a la armónica doble para que si nos vuelve a dar este término en cero. Las ecuaciones para las funciones armónicas dobles son, para la subida, por el tiempo, nada más se las voy a presentar, ya que no me va a dar mucho tiempo. La que sigue, por favor, compañero. Aquí puse una nota que es una función armónica doble que nunca debe utilizarse en el caso de determinante doble, porque su aceleración no es a cero, a un extremo del intervalo. Por ejemplo, estas funciones armónicas para la subida y bajada no las podemos usar para lo que nos explicó mi compañero Darío, ya que para ellos es doble. En este solo se usa para las simples. La que sigue, por favor. Bueno, luego les voy a dar otro ejemplo de movimiento armónico de doble en el caso de una leva de subida, bajada y detenimiento simple. Como vemos aquí de lado está el ejemplo que tiene una subida y una bajada de 1 pulgada y de 90 grados y un detenimiento de 180 grados. Como se muestra en la figura, una subida armónica doble y una bajada armónica doble, la velocidad pico es de 19.5 pulgadas, o sea, 0.50 metros sobre segundos. Bueno, pulgadas sobre segundos, sí es igual. Observe que la selección de esta función armónica doble no regresa a cero en el extremo de la subida. Esto lo hace más adecuado para el caso de detenimiento simple, que es lo que les había explicado. Como vemos aquí en la imagen, aceleración no cero innecesaria. O sea, fue una curva directa, o sea, no se repitió. La función de golpeo armónico doble alcanza un valor máximo de 360.931 pulgadas sobre segundos al cubo. Esto es 938 metros sobre segundos al cubo. Pero ocurre desafortunadamente la aceleración de pico negativo, que es de 900 pulgadas sobre segundo. 2 veces la solución cicloidal. Otra limitación de estas funciones es que solo puede utilizarse en el caso de una subida y bajada de igual duración, o sea, simétricas. Si los tiempos de subida y bajada son diferentes, la aceleración será descontinua, perdón. La que sigue, por favor, compañero. Luego a presentarles aplicaciones de polinomios a detenimiento simple, ya que estos son diferentes al detenimiento doble. Debe emplearse un conjunto adecuado de condiciones de frontera. En primer lugar, debe determinar la cantidad de segmentos en que se dividirá el ciclo de la leva. Esto implica que debe de tener 3 segmentos: la subida, la bajada y el detenimiento, para crear las funciones como se hizo en los 2 ejemplos previos, como habíamos visto. Esto reduce al mínimo el número de condiciones de frontera especificado. Conforme se incrementa el grado de la función, lo harán también el número de sus puntos de inflexión y su número de mínimos y máximos. Por el otro lado está el efecto de la simetría en la solución polinomial, al caso de subida y bajada. Aquí nada más les voy a dar un ejemplo que hasta ahora presentado tiene igual tiempo de subida y bajada, conocida como una curva simétrica de subida y bajada. La que sigue, por favor, compañero. Bueno, como de último, les voy a presentar el último ejemplo, que es un diseño polinomial en el caso asimétrico de subida. Como vemos, está la subida y bajada, que es de 1 pulgada igual a 25.4 milímetros
A nuestro compañero se le acaba de ir el internet, entonces, pues por lo que podemos ver en el ejemplo, los datos se dan al inicio en la subida y bajada. En el detenimiento de igual forma se nos dan los datos ahí en la esquina superior izquierda. Y bueno, se puede ver el proceso del ejercicio. Aquí se puede ver el diagrama, el cálculo y la respuesta final. Y bueno, gracias, compañero. Perdóname, se me cortó el internet un momento, pero les vengo a explicar este último ejemplo de rápido. En la primera tabla del lado izquierdo se muestra un conjunto de mínimo de 7 condiciones de frontera. Para este problema quedará un polinomio de sexto grado. El detenimiento a ambos lados del segmento combinado de subida y bajada tienen valores de 0 para S, B, A y J, la ley fundamental de diseños de levas. Los puntos extremos responden a 6 condiciones de frontera, que S va a ser igual a B, B va a ser igual a A y A va a ser igual a 0, en cada extremo del segmento de subida y bajada. También se debe especificar un valor de desplazamiento en el pico de una pulgada de la subida, que ocurre cuando Q es igual a 45, o sea, nuestros grados. Esta es la séptima condición de frontera. La solución simultánea de este conjunto de ecuaciones de un polinomio de 3, 4, 5, 6, como nos habían mencionado, cuyas ecuaciones son las que se muestran aquí, del lado derecho en la parte de arriba, que son nuestras funciones. Luego, como vemos en la tabla, se muestra en la siguiente tabla, SBAG está en solución con sus valores máximos señalados. Observe que el polinomio de sexto grado derivado obedece a las condiciones de frontera establecidas y en realidad pasa por un desplazamiento de una unidad en 45 grados. Como vemos también en la misma imagen, para un polinomio de séptimo grado con 8 condiciones de frontera, va a ser S es igual a B, B va a ser igual a A y A va a ser igual a 0. Cuando Q va a ser a 180 grados, cuando esto pasa, S va a ser igual a 1, B igual a 0, y B va a ser igual a 0. Observe que la función obedece condiciones y pasa por estos puntos, que hace otra cosa en otra parte, pues por ser desplazamiento negativo de menos 3.93, con una aceleración de pico mucho mayor, como se muestra aquí en la gráfica. Esto pone de manifiesto un problema de funciones polinomiales, que su comportamiento entre las condiciones frontera no es controlable y puede crear desviaciones indeseables, lo que permite más oscilaciones entre las condiciones de frontera. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias, maestro, por su comprensión y una disculpa por la interrupción de la exposición. Gracias.